Así pues, arrancamos con un montón de ideas estupendas, pero siempre he tenido la impresión de que un equipo que hace algo en lo que realmente cree es como cuando, siendo yo un crío, había un viudo que vivía en la calle y rondaba los 80. Daba miedo mirarle, pero intimé un poco con él. Se le ocurrió pagarme por cortarle el césped o algo así. Y un día me pidió que lo acompañara a su garaje porque quería enseñarme algo, y entonces sacó su viejo y polvoriento pulidor de piedras. Estaba compuesto por un motor, una lata de café y una banda en medio. Acompáñame, me dijo, y salimos al patio y cogimos unas piedras corrientes y feas. Las metimos en la lata junto con un poco de líquido y de arenilla. Cerramos la lata y encendió el motor. Vuelve mañana, me dijo. Y la lata metía mucho ruido con el golpeteo de las piedras. Cuando regresé al día siguiente y abrimos la lata, sacamos unas piedras preciosas y totalmente pulidas. Las mismas piedras comunes que habíamos metido, al friccionar entre sí, y tras tanto ruido, salieron como preciosas piedras pulidas. Y siempre lo he tenido en mente, como mi metáfora sobre un equipo que trabaja duro en algo que les apasiona. Es gracias al equipo de esa gente con tanto talento que al chocar unos con otros, discutir y pelearse a veces armando jaleo, al trabajar juntos, se pulen entre sí y pulen las ideas. Y como resultado, se obtienen estas piedras tan bonitas. Así que es difícil de explicar, y desde luego no es fruto del trabajo de una sola persona. O sea, a la gente le gustan los símbolos, y yo soy un símbolo de ciertas cosas. Pero desde luego el Mac fue un trabajo en equipo. Ahora bien, he observado algo desde los inicios de Apple que entonces no sabía cómo explicar, pero le he dado muchas vueltas desde entonces. Para la mayoría de las cosas, el rango dinámico entre la media y lo mejor es como mucho de 2 a 1. Si vas a Nueva York y das con un taxista medio frente al mejor taxista que conozcas, es probable que con el mejor taxista llegues a tu destino cosa de un 30% más rápido. En un coche, ¿qué diferencia hay entre uno en la media y el mejor? Tal vez del 20%. Entre el mejor reproductor de CDs y uno medio, no lo sé, un 20%. Así que 2 a 1 es un estupendo rango dinámico para la mayoría de parcelas de la vida. Con software, y lo mismo pasaba con el hardware, la diferencia entre la media y lo mejor es de 50 a 1 o puede que de 100 a 1. ¿Sí? ¿Vale? Esto pasa con muy pocas cosas, pero he tenido la gran suerte de dedicarme a cosas de este calibre. Así que he construido gran parte de mi éxito a base de dar con esta gente verdaderamente talentosa y no conformándome con jugadores de segunda y tercera, sino apostando por los jugadores de primera. Y he descubierto algo. Cuando consigues reunir a suficientes jugadores de primera, cuando te esfuerzas por encontrar a 5 jugadores así, les encanta trabajar juntos porque nunca antes habían tenido la oportunidad y no desean trabajar con jugadores de segunda o tercera. Asumen la política como propia y solo quieren contratar a jugadores de primera. Les llenas los bolsillos y se va propagando. Así era el equipo del Mac, todos ellos jugadores de primera. Y eran gente con un talento extraordinario. Pero son también personas que ahora dicen que ya no tienen la energía suficiente para trabajar para usted. Así es. Si habla con mucha de la gente del equipo del Mac, le dirán que fue donde más se dejaron la piel. Algunos le contarán que fue la época más feliz de su vida. Pero todos coincidirán en que fue una de las experiencias más intensas y queridas de sus vidas. Sí, eso dijeron. Pues bien. Hay cosas que no son sostenibles para algunas personas. ¿Qué significa cuando le dice a alguien que su trabajo es una mierda? Normalmente significa que su trabajo es una mierda. A veces significa que yo creo que su trabajo es una mierda, pero me equivoco. Pero por lo general, quiere decir que su trabajo está lejos de tener suficiente calidad. Conozco una cita estupenda de Bill Atkinson que dice que cuando usted dice que el trabajo de alguien es una mierda, lo que de verdad significa es no lo entiendo, la verdad. ¿Podrías explicármelo?
No, normalmente no me refiero a eso. Cuando uno da con gente verdaderamente buena, ellos lo saben. Y no tienes que subirle el ego a nadie. Y lo que importa es el trabajo. Y eso lo sabe todo el mundo. Así que cuentas con gente para colocar piezas concretas del puzzle, y lo más importante que yo creo que puedes hacer por alguien que es verdaderamente bueno y con quien vas a contar es hacerle ver cuando su trabajo no está a la altura. Y hacerlo de una forma muy clara, indicándole el porqué para que lo subsane. Y has de hacerlo de manera que no comprometas tu confianza en sus capacidades, pero sin dejar demasiado lugar a que pueda interpretarse que no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para conseguir los objetivos del equipo. Y eso es muy complicado. Yo siempre lo he abordado de manera muy directa. Y creo que si habla usted con alguien que haya trabajado conmigo, a los buenos de verdad, les ha parecido muy beneficioso. Otros lo han detestado. Pero también soy una persona a la que le da igual tener o no razón. Solo me importa el éxito. De modo que dará con mucha gente que le dirá que soy muy terco. Pero si me presentan pruebas de lo contrario, 5 minutos después he cambiado totalmente de opinión porque yo soy así. No me importa equivocarme. Y lo reconozco con frecuencia, no me importa. Lo que me importa es que hagamos lo correcto.